Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todos ustedes, y la mayoría son colegas, apreciados, conocidos. Así que vamos a tratar aspectos de esta nueva ley de contrataciones del Estado y su reglamento, que trae bastantes novedades. Muchas de ellas han sido producto de la interacción que ha tenido tanto el OCE como la Dirección General de Abastecimiento con la sociedad civil, integrada por el Colegio de Ingenieros en primer lugar, tanto el Consejo Nacional como el Consejo Departamental de Lima, así como también los demás colegios profesionales, la Cámara Peruana de la Construcción y la Asociación Peruana de Consultoría. ¿No? Pero pese a que ha habido mucha interacción, y para lo cual agradecemos a los funcionarios del OCE y del MEF, la ley no ha recogido lo que realmente al 100% necesita el país, ¿no? Si queremos darle una ponderación, diríamos que ha recogido el 70% de las necesidades y ese 30% es necesario corregirlo, ¿no? La interacción sigue, hay que cambiar algunos aspectos de la ley y algunas cosas se pueden mejorar a través de las directivas que todavía hasta el inicio de la vigencia de esta ley van a ser emitidas, algunas por el OCE y otras por la Dirección General de Abastecimiento. Muy bien, entonces yendo al punto. Bien, entonces en primer lugar, solo para hacer un matiz, es que nosotros en nuestra normativa pública tenemos varias formas de ejecutar las obras públicas. Una de ellas es las obras con el 100% del financiamiento del Estado, que es la que se rige por esta nueva ley, la ley 32.609 y su reglamento, ¿no? En la que el 100% es el financiamiento del Estado. Luego tenemos las obras con préstamos internacionales, pero que éstas se rigen por los contratos ley, los contratos de préstamo. Y de ahí vienen pues los contratos estandarizados, y muchos de estos contratos ley tienen como base el contrato FIDIC. Luego tenemos las obras por impuestos, que se rige por la ley 29.230 y su reglamento, y como ustedes saben también tenemos las obras por inversión privada, las concesiones. Bien, entonces en lo que corresponde a la sesión de hoy es la nueva ley de contrataciones del Estado, y para eso hemos tomado un cuadro del artículo 93 de la ley en lo que respecta a licitaciones públicas. No sé si me pueden ayudar acá para poder sacar el micrófono, está muy alto, no sé si hay algún asistente. Disculpen, por favor. Ya, está bien. Muy bien. Entonces, además de lo ya expuesto por el ingeniero Ítalo Valle, en el sentido que las licitaciones públicas, ahora hay las licitaciones públicas de obra, las que son, que tienen cuantías hasta de 79 millones, y hay otras que son con precalificación para obras mayores a este monto, ¿no? Pero la novedad es que ahora en las evaluaciones se ha considerado unos parámetros no contemplados en la antigua ley. Como por ejemplo, ahora van a haber oficiales de compra, van a haber comités de evaluación y van a haber jurados, ¿cierto? Y la normativa establece la función de cada una de ellas en función al tipo y modo de contratación. Por ejemplo, el oficial de compra, que es solamente un comprador público, un funcionario público debidamente acreditado, va a participar cuando se trate de licitaciones públicas de obras abreviadas. ¿Y cuándo son abreviadas? Cuando se tratan de obras de rehabilitación y reconstrucción, producto de desastres naturales, es decir, obra de emergencia, pero también van a actuar cuando hay obras que quedan desiertas por la licitación pública convencional
y se tiene que hacer una segunda convocatoria y se requiere que sea rápido, por lo tanto, ¿no? Entonces ahí entra el oficial de compra. Entonces la normativa dice que ahora van a haber compradores públicos y los compradores públicos van a ser servidores públicos o funcionarios públicos debidamente acreditados, debidamente capacitados, debidamente seleccionados y van a formar parte de una lista, ¿no? De una lista de compradores públicos que lo va a manejar el OS, ¿cierto? Y donde van a haber niveles, va a haber un nivel básico, va a haber un nivel intermedio y va a haber un nivel avanzado, que van a actuar dependiendo del grado de complejidad de la obra. Entonces, en lo que es licitaciones públicas de la obra, tenemos, repito, para las licitaciones públicas abreviadas al oficial de compra. Para las licitaciones públicas sin precalificación puede ser indistintamente un comité o un jurado, ¿no? El comité está integrado por un oficial de compra, por un miembro del área un miembro del área usuaria y un miembro de la entidad encargada de compras. Y cuando se trate de jurados, el comité son siempre 3, ¿de acuerdo? Y los jurados son entre 3 y 5. Pero los jurados, si bien la normativa dice que sean externos, jurados externos, ¿de acuerdo? También la normativa contempla que algunos de ellos pueden ser compradores públicos, o sea, miembros de las entidades públicas. La diferencia entre jurado y comité de selección es que el comité prepara las bases y evalúa. En cambio, el jurado no prepara las bases, evalúa en base a sobre la base de los términos de referencia y las bases ya dadas por el área usuaria. Entonces, esta es la novedad que trae la normativa, pero nuestra normativa también dice que los registros de participantes puede ser una lista abierta o una lista cerrada, ¿no? Una lista abierta puede ser para que cualquier postor pueda participar en una licitación. Puede haber una lista abierta con invitación también, en la que la entidad va a invitar a ciertos postores, pero queda abierta para que también todos los que quieran participar lo hagan. Pero también la normativa dice van a haber listas cerradas. En este caso la entidad va a invitar a 2 o a 3 empresas y nadie más puede participar, dependiendo de la naturaleza y complejidad de la obra. Consideramos que es una buena incorporación a nuestra normativa, porque este tipo de jurados existe ya en otros países mucho más avanzados al nuestro. Esto va a ayudar mucho, sobre todo a la transparencia de nuestras contrataciones públicas, no solamente de obras y de consultoría de obras, sino también de todas las adquisiciones que hace el Estado. El otro rubro ya es relacionado también a las licitaciones públicas, en lo que corresponde a licitación pública con diálogo competitivo, ¿de acuerdo? Estas licitaciones públicas con diálogo competitivo tienen requisitos que sean mayores a 79 millones, pero también tengan una cierta complejidad técnica, ¿cierto? Y en este caso, el comité de selección va a ser un jurado. ¿Por qué va a ser con diálogo competitivo? Porque no solamente se va a hacer lo que se hace ahora, que se inscriben, revisan las bases, los postores realizan observaciones o consultas, sino también los postores pueden pedir cambios a ciertos tipos de procedimientos constructivos, ¿cierto? Que de repente en el expediente técnico es algo desfasado, pero los postores pueden pedir, por ejemplo, la incorporación de nuevas tecnologías a través de este diálogo competitivo. Y las entidades pueden acceder al cambio siempre y cuando se tenga la aprobación del área usuaria. Entonces es un gran aporte también en las licitaciones públicas para las obras. Y luego tenemos las licitaciones públicas de obras que vienen con negociación. Y nuestra normativa indica que estas son para las obras que se contratan bajo el sistema integrado de proyectos, ¿cierto? O a través de las obras de gestión de diseño y construcción. Es decir, de los PMOs, ¿no? De lo que antes se hacía por gobierno a gobierno,
Ahora nuestra normativa contempla que se haga por gerenciamiento de proyectos, pero no va a ser ahora un gobierno, sino va a ser cualquier empresa nacional o extranjera o un consorcio de un nacional con un extranjero que se va a encargar de la gerencia de proyectos. Esto es en lo que corresponde a obras y algo similar también ocurre en lo que es consultoría de obras. Y antes de ir a la consultoría de obras, también en la parte de obras, ejecución de obras, tenemos el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, ¿no? En la que tanto para las consultorías como para las obras va a haber la participación del Colegio de Arquitectos para que pueda apoyar a las entidades en la formulación de los proyectos a nivel de preinversión, de tal manera que con concursos arquitectónicos se seleccione lo que sea más funcional y la tecnología más apropiada para los proyectos, sobre todo las que son de edificaciones. Muy bien, entonces, yendo ya al tema de la consultoría propiamente dicha, nuestra normativa bien, por ahí se me pasó el PPT. En consultoría de obras también tenemos nosotros los concursos públicos en el artículo 94. En el artículo 94 tenemos las consultorías, los concursos públicos y tenemos los concursos públicos abreviados. En los concursos públicos no dan montos, no dan cuantías, es cualquier consultoría en la que se trate de, ya sea solamente formulación, o puede ser también que dentro del concurso se considere la formulación y la ejecución del expediente técnico, ¿no? En la normativa hablan de formulación, se trata de los estudios de preinversión, ya sean las fichas de preinversión o ya sean los estudios, los perfiles reforzados. Pero también la normativa dice que en el mismo contrato, luego de terminada la preinversión, el consultor puede realizar el expediente técnico, el estudio definitivo, ¿cierto? Y para eso también tenemos las modalidades de evaluación por medio de un jurado o por medio de los oficiales de compra. Muy bien. Luego, hay una preocupación respecto a la capacidad de contratación para las licitaciones públicas de las obras. Muy bien, entonces el ingeniero Ítalo Valle de Capeco indicaba que ahora para poder participar en las licitaciones y obtener la capacidad de contratación ha variado, ¿no? La normativa ha variado y preocupa porque ha variado, ahora es más complejo, va a ser más complejo tener una capacidad de contratación. De repente para las empresas consolidadas no va a haber mayor problema, ¿no? El problema va a ser para los ingenieros jóvenes, o para los ingenieros ya con bastante experiencia que quieran emprender, que quieran formar su misma empresa, su propia empresa o participar como ingenieros contratistas o consultores. Se complica porque antes solamente teníamos como parámetros la experiencia y la capacidad de contratación, que era 10 veces el capital social. En cambio ahora se está considerando no solamente la experiencia en obras, sino también un factor G que tiene que ver con el tiempo de antigüedad en ejecución de obras, tiene que ver con el factor financiero que se rige por el ratio de liquidez, ¿de acuerdo? Ratio de liquidez, es decir, que las empresas demuestren que tienen más activos que pasivos, ¿no? Ese factor tiene que ser más que 1. Si el factor es menor que 1, entonces no vamos a poder tener capacidad vamos a tener 0 de capacidad de contratación. Y también tiene que ver el factor de ejecución de obras. Este
requisito hace que incluso lo que nosotros criticábamos antes, ¿no? Cada ley nueva que salía decía que los ingenieros jóvenes, los ingenieros que recién quieran entrar a ser contratistas, incluso los ingenieros de mucha experiencia, podían entrar con una capacidad máxima de 500.000 soles. Nosotros decíamos, no puede ser, 500.000 soles es un monto muy pequeño, con 500.000 soles se hace una obra muy pequeña, ¿cierto? Que de la capacidad de contratación para los ingenieros jóvenes y para los emprendedores nuevos debería ser mucho mayor, al menos 2 millones, ¿cierto? 2 millones, al menos. Pero cada nueva ley que salía, así como la actual, siempre mantiene los 500.000 soles para empezar como capacidad máxima. Con el agravante que ahora están poniendo más candados. Ahora el ingeniero joven ya no va a poder empezar con 500.000 soles de capacidad de contratación, porque le están pidiendo requisitos y sobre todo requisitos financieros, ¿no? No es necesario tener mucho dinero para hacer obra de 500.000 soles. Son obras públicas, no es que el ingeniero va a tener que poner su plata. Todas las obras públicas se trabajan con un adelanto y con valorizaciones mensuales. Nunca vamos a necesitar nosotros una línea de crédito. Por lo tanto, no tiene sentido que se pida este requisito en esta nueva ley. Y esto también hace que sea ahora más compleja, ¿no?, el pedido que el Colegio de Ingenieros va a hacer para que también los ingenieros que ya tengan mucha experiencia, ¿no?, jefe de supervisión, ingenieros residentes, ya muchos años de residentes que ahora quieran independizarse, nosotros decíamos, ellos tampoco pueden empezar con 500.000 soles, ¿no? Deberían empezar al menos con 10 millones de soles. Pero con estos ratios va a ser mucho más complicado también. Pero bueno, será una nueva tarea a emprender y justamente eso va a ser uno de los primeros pedidos que el Colegio de Ingenieros va a hacer en la reunión que vamos a tener este viernes con el presidente del Congreso. Vamos a pedir un cambio de la ley en este rubro que tiene mucho que ver con el emprendimiento de los ingenieros de todas las edades. Entonces, continuando, por ejemplo, antes era mucho más fácil. Antes teníamos hasta la 30225, que todavía va a estar vigente hasta el 23 de abril, ¿cierto? Con esto era 10 veces el capital social más 2 veces la sumatoria de las obras. Si el ingeniero no tenía ninguna obra, entonces la sumatoria de las obras era 0, pero con 10 veces el capital social podía tener una capacidad de contratación. La máxima era 500.000, pero uno podía empezar con 200.000, con 300.000 soles, dependiendo del capital social, que no necesariamente el capital social era dinero en efectivo. El capital social también podía ser un activo, ¿cierto? Una camioneta del ingeniero, una computadora del ingeniero, los software que tienen cierto valor, que se contabilizan y dan un determinado monto, ¿cierto? Entonces, se nota una antinomia en las políticas públicas, porque por un lado, la Constitución dice que el Estado debe ser el promotor de sus ciudadanos y de sus empresas en las actividades económicas, ¿no? Y por otro lado, con estas normas, lejos de que sean aún, lejos de facilitar el crecimiento en comparación con la ley que ya se están derogando, lo están haciendo más complejas, ¿no? Entonces el Estado no está cumpliendo con su función. El Estado no está promoviendo la libertad de empresa y el crecimiento de sus ciudadanos y de sus profesionales, sino les está poniendo trabas, y esto tiene que cambiar. Muy bien. Y en el rubro de consultoría, también se está haciendo compleja, porque antes los ingenieros jóvenes y los ingenieros de experiencia que querían emprender, podían empezar también, ¿cierto? Y para los ingenieros que querían empezar, era válida las experiencias que tenían como subcontratistas de consultorías, o también su experiencia como locadores de servicios en otras empresas. Eso ahora no va a valer, tiene que ser experiencia propia. Es más, antes un ingeniero mecánico
que tenía experiencia en ejecución de obras podía contratar obras de ejecución, obras civiles, no necesariamente mecánicas o electromecánicas. Ahora se está limitando a que los ingenieros que van a trabajar de manera independiente van a poder solamente obtener contratos de su especialidad, ¿cierto? Es decir, el civil va a poder construir, pero el mecánico no va a poder construir. Podrá hacer las obras de su especialidad o los proyectos, los servicios, ¿cierto? Los mecánicos de fluidos se van a limitar. Los ingenieros electrónicos también. Entonces, esto a través de las directivas tiene que corregirse. Y ahora, en el tema de las consultorías, no solamente ya se está pidiendo las especialidades que eran clásicas, sino también ahora categorías. Entonces ahora la novedad que trae la normativa son las categorías, ¿no? Las categorías que son la formulación de fichas técnicas de inversiones, de hiperinversión, luego la elaboración de expedientes técnicos, la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos y la supervisión de la ejecución de obras, ¿no? Esas son las categorías. Y nuestra normativa dice, además de estas categorías, ahora vas a tener especialidades. Y ya repiten las especialidades las que actualmente se tienen, ¿no? Las que son consultoría en edificaciones, en obras de edificaciones y afines, obras viales y afines, obras de saneamiento y afines, pero la normativa también dice ahora vas a tener subespecialidades y vas a tener también tipologías, ¿cierto? Entonces no necesariamente ahora, si hemos tenido experiencia en carreteras, vamos a poder hacer consultorías de todo tipo de carreteras. Ahora se va a limitar, ¿cierto? Carreteras de repente a nivel de asfaltado en algunos casos, otras serán solamente las obras urbanas, ¿cierto? No se van a equiparar, y de repente las obras en las zonas rurales también será en forma específica, y lo mismo en las otras especialidades de hidráulica, las obras energéticas. Es decir, se está cerrando más el mercado en lugar de abrirlo. Bien, sin embargo, se está recogiendo también algunas cosas positivas, ¿no? Dentro de todo lo malo, no todo es malo. Hay un aspecto que tiene que ver con también las pymes, las pequeñas empresas. Pero antes de eso, también hay una antinomia también en esta misma normativa. Porque con la ley anterior, en obras, el monto mínimo era el 90%, ¿cierto? Y el máximo era el 110%. Y en consultoría el mínimo era el 90% y el máximo era el 100%. Y nosotros decíamos, no puede ser 90%, ¿cierto? Un 10% menos de lo que cuesta, pues ya está poniendo una serie de trabas para la normal ejecución de la obra de la consultoría. Nosotros, antes de esta ley decíamos, y en la interacción con las entidades planteábamos, se tiene que dar al 100%. Si ya se ha establecido, ¿no? En un estudio de preinversión, en un estudio definitivo, que la obra cuesta 100, pues tiene que costar 100, ¿cierto? Y la consultoría no puede ser que esté costando entre el 0.5 y el 1% del valor de la obra. Tiene que ser al mínimo el 6% cuando se trate de estudio definitivo de ingeniería y los estudios conexos como son liberación de predios, temas arqueológicos, etcétera. Pero se recoge para bien en la parte de obras, en el capítulo de obras, y dicen que van a haber dos alternativas para las propuestas económicas, ¿no? Una va a ser que siempre vas a ofertar el 100%, lo cual está bien, pero también dice, también va a haber otra alternativa, ¿no? En la que el mínimo sea el 95% y el máximo el 110%, lo cual también está bien. Pero sin embargo, esto también debió repetirse en las consultorías, ¿cierto? Lo mismo debió repetirse en las consultorías, pero en las consultorías sigue siendo el mínimo el 90%. Entonces esto afecta al ciclo del proyecto.
La única forma de corregirlo es que en las bases estandarizadas, ahora la consultoría tenga el mayor peso la calificación técnica, de tal manera que no habría la necesidad de ofertar el 90%, sino ganar la consultoría, ya sea el 100% ya sea el 95%, pero tiene que en las directivas reflejarse. Es decir, si estamos hablando del valor por dinero, no se está cumpliendo al 100% este principio en este reglamento. Tiene que corregirse y la única forma de corregir es a través de las directivas. Y lo que decía en cuanto a las pymes, en las pymes se ha recogido lo que decía la ley que ya está por perecer. Muy bien, entonces en el tema de las pymes, el artículo 75.6 establece que cuando son obras, los contratos abreviados, los montos de menor cuantía, lo que antes se denominaba de esta manera, para consultorías que no superen los 200.000 soles o para la ejecución de obra que no superen los 900.000 soles, se está manteniendo el tema de la bonificación, ¿no?, del 10% a las pymes que pertenezcan a la provincia donde se va a ejecutar la obra o a la provincia colindante, ¿cierto? Entonces, con eso se está dando apoyo a la descentralización, al crecimiento de todos los emprendedores, sea de Lima como de provincias. Entonces, se está respetando lo que la anterior ley decía, ¿no? Un 10% de bonificación a los que son de la provincia o de la provincia colindantes, pertenezcan o no a los departamentos o regiones. Y el otro aspecto que también favorece a las pymes es la solución en caso de empate, que ya no es solamente para las obras menores, sino también para obras de cualquier monto, sin límite, ¿ya? En la que la normativa el artículo 81 del reglamento nos habla de los criterios en caso de empate y nos dicen que cuando hay empate, la buena pro se otorga al postor que haya obtenido el mayor puntaje técnico, ¿no? Ese es un primer parámetro. Y el otro parámetro es que la buena pro se obtenga al postor que sea micro o pequeña empresa, ¿cierto? O también a personas a empresas que tengan personas con discapacidad, ¿cierto? O un consorcio conformado en su totalidad por empresas que acrediten tener tales condiciones, ¿no? Entonces, esto al menos es una buena noticia dentro de todo para las pymes. Bien, entonces en las propuestas que se envíen a través del Pladicop, ¿no?, lo que antes era el SEACE, si alguien quiere acogerse a ese beneficio tiene que acreditar su condición de pyme con la acreditación que da el Ministerio de Trabajo. Y si quieren acreditar que tienen en su personal personas con discapacidad, también igual el Ministerio de Trabajo otorga estas certificaciones. Entonces, esto va a hacer que también las empresas, no solamente las pequeñas, sino las medianas y las grandes, también puedan tener a personas con discapacidad dentro de su planta para que puedan tener la posibilidad de que en caso de empate acogerse a este beneficio. Y finalmente, en lo que proceso de selección corresponde, es el artículo 304,
304 de la norma, que se refiere a las impugnaciones, ¿no? El artículo 304 dice que en licitaciones públicas o concursos públicos, el postor que no esté de acuerdo con los resultados tiene 8 días para presentar su apelación, ¿cierto? En los concursos abreviados son 5 días. Pero el tema es las garantías. Las garantías establece que el postor que quiere impugnar tiene que adjuntar una garantía equivalente al 3% de la cuantía del proceso de selección, ¿no? Pero hasta un límite. ¿Cuál va a ser el límite? 300 UIT, que es 1.605.000, ¿no? Entonces aquí también se ve un trato diferenciado a las obras y a la consultoría de obras. Porque este monto está bien para las obras, ¿no? Pero para las consultorías de obras están condenando que todas las consultorías que quieran impugnarse tengan que presentar el 3% y no va a haber límite, ¿cierto? Pero sin embargo las pequeñas empresas sí también van a tener la facilidad porque las que quieran impugnar van a presentar una fianza del 0.5% hasta un límite que es 25 UIT, que equivale a 133.750. Muy bien, en la segunda ronda ya podremos comentar algunos aspectos. Muchas gracias.